¿cierto? Empezamos Señor, con sociales. tenemos las dos. Ahorita después de esta clase sí sigue sociales. ¿Listo? Entonces vamos a empezar primero con ciencias. Si mal no recuerdo, es que no me acordaba, como la vez pasada nos tocó, me tocó improvisar la clase de ciencias. Empezamos la retroalimentación, pero esa vez yo no anoté qué preguntas hice y ayer creo que volví y les envié otra, ¿cierto? Sí, señora. Sí, pero nada más acá se cubre Y la los 9 dos. en la prueba número 4. Prueba número 5, 8 y 10. Bueno, hazme un favor, Santiago Bastidas. Dime de ciencias, ¿qué preguntas ya ¿Repetimos? de la prueba 4? De la prueba 4, pues profe, nosotros de la prueba 4 habíamos... Espera. Profe, yo las tengo. A ver, Juan Camilo Rodríguez. Habíamos hecho la prueba, la pregunta ya 6, la 6. Ahí quédese quieto. La 6, La 7 y la 9. la 7 y La la 9 9. no, la 9 no la habíamos hecho, Camilo, habíamos hecho, era la 10. 6, 7 y 9, profe. Hicimos 6, 7 y 9. 6, 7 y 9. O sea, solo tenían que haber copiado hoy la 10, no más. Señora. Yo copié todo. Vale. ¿Y de la prueba 5 habíamos hecho algo la vez pasada? 8 y 10. Profe, la 8 y la 10. No, profe, mira. La 4 la acabamos y la 5 creo que nos faltan unos puntos o lo acabamos, no me acuerdo. Pero ¿cuál hicimos? ¿Cuál alcanzamos a hacer? Las dos. No, oye, Cristian, escúchame. Profe, de las Calma. 5 creo que alcanzamos De a la hacer prueba 5. pregunta A ver, Mayorga, ¿cómo fue que me dijiste? de las 5 en la anterior clase alcanzamos a hacer hasta la pregunta 10. Esa es lo que yo tengo. Solo hicimos la 10 de la pregunta 5, ¿sí? De la prueba 5. No, profe, la 8 y la 5. Me están volviendo loca ustedes. La 8 y la 10, perdón. La pregunta La 8 y la 5 habíamos hecho la vez pasada. Calma, calma. A ver, le voy a preguntar a David. David, la clase pasada de la prueba 5, ¿qué preguntas hicimos de la prueba 5? La 8 y la 10. La 8 y la 10. Gracias. O sea que hoy tenían que haber escrito la 6 y la 9. Sí. Profe, ¿me ves? En ciencias me toca sociales. ¿Listo? Profe, ¿me ves? ¿La 6 y la 9 o la 6, la 7 y la 9? Bueno, vamos a aclarar ahí hay duditas que tienen que estar enredados. Entonces, la clase pasada en ciencias trabajamos la pregunta 6, la 7 y la 9. ¿Correcto hasta ahí? Muevan la cabecita y díganme sí o no. Listo, todos me dicen que sí. Ahora, y de la prueba 5 trabajamos las preguntas 8 y 10. ¿Sí o no? Listo. Yo ayer les envié un documento y en ese documento habían unas preguntas que no habíamos visto, ¿cierto? Entonces, la idea era que si ustedes veían el documento y decían, pues esta ya la hicimos, ¿para que la vuelva a copiar? Pues no la hubiesen copiado. Y si la copiaron, bueno, hicieron más trabajo, no hay problema. Igual ya habíamos visto las respuestas de una de esas. Hoy, ¿qué voy a hacer? Voy a explicar esas que hacían falta, o sea, de la prueba 4 voy a explicar la 10, y de la prueba 5 voy a explicar la 6 y la 9. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Esto, profe. Sí, señora. Me falta la 6 y la 9. Porque de la prueba 4 copié la 10. Vale, listo, no te preocupes. Entonces, adelanta la de la prueba 5, es a la 6 y la 9, mientras voy explicando el resto. Bueno. ¿Hasta ahí todos bien? ¿Claro? Ya nos desembolatamos y quedamos todos al día. ¿Listo? Bueno, entonces, voy a compartirles mi pantalla para poder ver esas preguntas
y analizar el contexto de por qué les fue mal en esas preguntas. ¿Listo? Bueno, entonces acá tenemos la prueba. Ay, pero esto es de sociales, perdón. Que ya la tenía preparada para ahorita también abrírselas en la próxima, en la clase que sigue. Entonces, ciencias. Listo. Bueno, acá ya vemos la de ciencias. Prueba 4 y 5. Entonces vamos a empezar. Ay, no, esta era que ya con el otro quinto voy adelantada, entonces me confundo. Ciencias, esta, 4 y 5. Listo. Entonces acá tenemos la prueba 4, que es la que va, la 6 ya la trabajamos, ya habíamos visto esa. La 7 también ya la habíamos trabajado. Y solo nos estaría pendiente la 10, que es esta, ¿cierto? La 10. Esa es la que vamos a analizar hoy. Entonces, antes de leer esa pregunta, resulta que nosotros desde nuestros hogares podemos utilizar muy bien los desechos que producimos en la cocina. ¿Cómo cuáles? Yo sé que todos muy juiciosos me imagino que tienen en su casita la bolsa blanca, que es donde reutilizamos y reciclamos el cartón, el aluminio y demás, y la bolsa negra, que es donde mamita, o ustedes si le colaboran a mamita, botan allí los desechos de las frutas y demás, ¿cierto? Profe, yo tengo, es que mi familia, Blanca no, negra sí. bolsa negra, botamos lo que sea plástico, lo que sean papeles de comida y todo, y en una bolsita verde de reciclaje. Bueno, también la verde se puede usar como de reciclaje, pero recuerden, en la bolsita negra, pues los paquetes pueden reutilizarlos, los podemos botar en la bolsita de reciclaje porque pues son plásticos que se les puede dar otra vida, así, o la botellita como lo hemos trabajado para que no lleguen más residuos allá al relleno de Doña Juana. Entonces nosotros en la casa podemos hacer abonos, ¿cierto? Abonos con eso, si gozan de la maravilla de tener una terraza en casa y de tener un buen patio, pueden hacer algún abono con esos desechos que se producen. Y si no, resulta que hay recicladores que recogen esos desechos. Hay que contactar o hablar con la gente de nuestro alrededor si tienen conocimiento de alguno de ellos para que se lleven esos desperdicios y tampoco los recoja el carrito de la basura. ¿Listo? Entonces resulta que en esa pregunta nos dicen que hay que hacer un manejo, que un investigador afirma que el mal manejo de las cáscaras de fruta aumenta la aparición de moscas. Entonces, eso genera también malos olores y demás. Pero él quiso comprobar esto. Entonces, ¿de qué forma lo comprobó? Entonces, él colocó en 2 lugares un montón de cáscaras de frutas y en otro lugar también puso el mismo montón de cáscara de frutas, pero a este le aplicó un fertilizante. ¿Listo? Después de unos días, él observó que en el primer lugar, donde no había aplicado fertilizante, sino simplemente puso las frutas, habían huevos de moscas, mientras que en el otro, gracias al fertilizante, pues habían, pero no en tanta cantidad como en el lugar 1. Entonces, él quiso demostrar que al comprobar esos resultados, se podía afirmar, o sea, podemos decir que gracias a ese experimento que este señor hizo, podemos dar una respuesta. Entonces, ¿qué es un fertilizante? Por ejemplo, en el campo, los campesinos tienen recursos, sí, pero a veces esos fertilizantes son muy caros, ¿cierto? Entonces, ellos utilizan otros elementos que cumplen la misma función y no son tan costosos. Entonces, por ejemplo, algunos usan cal. La cal es un polvito blanco que a veces se le puede poner encima de estos desechos para que no genere malos olores y así pues evite que las moscas posen allí en gran cantidad, ¿cierto? Y si yo no le pongo esa cal, pues esos desechos van a llegarles muchas moscas, también van a llegar roedores y demás. ¿Listo? Entonces,
Ya teniendo claro esto y sabiendo para qué sirve ese fertilizante, ¿qué respuesta podríamos dar en esta opción? Yo, profe, A ver, Santiago. yo puse la B. Muy Pues, bien. Resulta Sí, que profe. la pregunta que nos dice ahí, que dice, es al comparar esos dos resultados esperados y los obtenidos, se puede afirmar que no coinciden, no hay una coincidencia porque, perdón, la B. Coinciden porque llegaron perdón, coinciden, sí coinciden. ¿Por qué? Porque llegaron más moscas al lugar 1, ¿cierto? Entonces la respuesta... Donde no echaron fertilizante. Exactamente, porque no se le aplicó, no se dice echó, se dice no se aplicó. ¿Listo? No se aplicó el fertilizante, no se usó ese fertilizante. ¿Listo? La 1. ¿Cómo así la 1, Tania? Profe, creo que está hablando con alguien más. Ah, ok. Vale. Yep. Claro ahí Sí, así. esa duda, entendido por qué ese resultado. Sí, señora. Sí, señora. Señora. Y señorita. Ay, gracias. Bueno, Profe, ¿y esa prueba es ¿cuál es esa, profe, que yo estoy perdida? la 4. Esa pregunta, la 10, esa pregunta que el investigador aparecía en la prueba número 4. Profe, pero yo en la retroalimentación 4 yo solo puse la 6, la 7 y la 9. Y O ahí sea que tú no seguimos. revisaste el archivo que les envió el profe Sergio esta mañana. Profe, es que a mí se me dañó el celular y mi mamá solo me envió link. Ah, ok, pues ahí pasa pues, la consecuencia porque ahí iba un archivo en Word donde estaban algunas preguntas que ya habíamos trabajado y tenían que copiar las que hacían falta. ¿Listo? No te preocupes, ahora más tarde copias esa pregunta. ¿Listo? Anota por ahí en un papelito aparte que tienes que copiar la pregunta 10 y que la respuesta era la B. Y copias completa la pregunta. Listo, entonces ahí ya dejamos completo. Ahora Profe. seguimos, dime. Una pregunta. Una ¿Toca hacer respuesta. justificación? Pues la justificación ya la estamos hablando, la estamos dialogando, entonces no. Porque no se le aplicó el ¿Ya fertilizante. no escribir? Exacto. Coinciden porque llegaron más moscas porque no se le aplicó un fertilizante. Esa es la justificación. Profe, rayaron la pantalla con un poco de blanco. Y Y ya no lo se ve estoy nada. viendo, ya lo estoy borrando. Ahí la rayaron por ahí. Listo. Vamos a ver qué tan productivos ha estado ese chat que veo que hablan y están diciendo cosas que nada que ver. Miguel no está poniendo atención. Andrés Barragán, muchas gracias por decirles a sus compañeros que no molesten. Y pues va a tocar deshabilitarles ese chat porque no generan preguntas productivas. Deshabilita el chat. Bueno, continuamos entonces con la prueba 5. De la prueba 5, ustedes me acabaron de decir que ya habíamos hecho la 8 y la 10. Entonces, vamos a hacer la 6 y la 9. La 9. ¿Listo? La 6 y la 9. Entonces, eso tenía que ver con la imagen que yo les estaba mostrando la otra vez, que era, esta no es esta. Es esta del calentamiento global, ¿cierto? Que yo les explicaba que se generaba ¿La Tierra algo se está también muriendo? que se llamaba el efecto invernadero. ¿Saben por qué se le llama efecto invernadero? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Conocen qué es un invernadero? ¿Sabe alguien qué es un invernadero? No. Ah, creo Una que es canción donde que ponen tengo. plantas y creo Ajá. que eso se calienta. Exactamente. Entonces resulta que los invernaderos se usan mucho por ejemplo, acá en Bogotá, a las afueras, el terreno es plano, por eso se llama la sabana de Bogotá, porque las sabanas son ecosistemas que se caracterizan por tener un territorio extenso, muy extenso y plano. Entonces, en la sabana de Bogotá, pues al estar ubicados en una montaña, nuestra temperatura y nuestro clima es frío. Entonces, muchos cultivos
no aguantan las bajas temperaturas que se dan a las madrugadas. Entonces la gente elabora unos invernaderos que ¿qué material ponen en su exterior? Plástico. Muy bien. ¿Y qué pasa con el plástico? Al entrar en contacto con el polvo. Contamina. Bueno, además de que contamina, sí, Se está. descompone. Bueno, sí, pero cuando lo utilizan en una edificación, el plástico, ¿qué pasa con esa bolsa al entrar en contacto con el sol? Se calienta, ¿cierto? Entonces, como voy aquí a hacer un dibujito, yo no soy la más buena dibujando, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo. Entonces resulta que... Profe, y aparte que utilizar el mouse, es decir, cómo dibujar con el mouse es difícil. Exacto. Entonces resulta que aquí hacen unos invernaderos, ¿cierto? Y su techo y sus paredes todas son en plástico. Utilizan varas de madera, pues para hacerle los soportes a los lados y que puedan sostenerse de este plástico. Pero como la mayoría es plástico, entonces estos son bastante altos para que no queden tan cerca a las plantas y pues también por el calor estas se puedan ver afectadas. Entonces este plástico por dentro, al exterior hay una temperatura, pero al interior del invernadero hay otra temperatura, ¿cierto? Que es la ideal para que esos cultivos que se siembran allí como tomate, rosas, flores, fresas, entre otros, se puedan mantener y no se pierda lo que se invirtió en estos cultivos. Entonces, por eso crean esos invernaderos. Cuando hay muy bajas temperaturas en las madrugadas, las personas que tienen invernaderos, ¿qué hacen para que no baje la temperatura que dentro del invernadero? Pues ponen unas canecas muy grandes metálicas y hacen como una fogata para que se genere calor y no se pierda el calor que debe tener en equilibrio las plantas. Eso lo hacen en las madrugadas. O sea, los campesinos se esfuerzan mucho por no perder lo que invirtieron en sus cultivos. Pero la temperatura dentro de un invernadero siempre se mantiene. Entonces, lo mismo pasa con el planeta. A la capa de la atmósfera, al estar llena de gases contaminantes, pues estos no salen. Lo que pasa en el invernadero cuando cultivan flores, la temperatura allí se mantiene, no sale al exterior, ¿cierto? Entonces, al no salir al exterior, pues se sigue aumentando la temperatura. A eso es lo que se le conoce como el efecto invernadero. Siempre está la temperatura ahí constante, constante, constante. Y en cierto momento empieza a aumentar, aumentar, aumentar. Cuando Como los hornos. es a lo que se le llama entonces el calentamiento global, que el calentamiento global tiene que ver con el efecto invernadero, pero sumado a que no es solo por el aumento de la temperatura, sino porque se generan contaminantes de la agricultura, de electricidad, de las industrias y demás. ¿Listo? Entonces, la pregunta que nosotros vamos a resolver... Ay, esperen que estoy usando el lápiz. La pregunta que nosotros vamos a resolver es la pregunta... Eso es de la prueba 5, ¿cierto, profe? ¿Señor? Eso es de la prueba 5, ¿cierto, profe? Sí, señora. Aquí dice prueba 5, la pregunta 6. Dice, ¿cómo puede afectar el calentamiento global a los seres humanos? Entonces, la opción A dice, las fuertes lluvias provocadas por las inundaciones en poblaciones cercanas a los ríos. Esa es una característica porque, bueno, el calentamiento global, como nos lo mostraba acá en la infografía, tiene unas consecuencias. Acá nos muestran las consecuencias. Dice, fuertes lluvias. Entonces, en algunos lados va a llover más fuerte que en otros. Y en los que no llueve fuerte, pues se presenta lo contrario, aumento de temperatura, lo que genera sequías, donde se va a acabar el agua, los animales se van a ver afectados hasta el punto de morir. Y si es una especie que está en peligro de extinción, pues los pocos que habían por la sequía, pues también van a morir porque no tienen alimento. Y así otras más características que se van generando impactos. Señor o señora. ¿Cómo era la pregunta? Perdón, es que escribí cómo puede afectar el calentamiento global. A los seres humanos. Ah, gracias. ¿Vale? Entonces, esas son algunas de las consecuencias que genera el calentamiento global.
Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos el Chocó. Sabemos que el Chocó es la zona del planeta más húmeda y que llueve prácticamente todos los días. Por ejemplo, para esta temporada, acá estamos en Colombia tiene un clima que se llama un clima bimodal. ¿Qué quiere decir bimodal? Que solo tenemos muchos dos climas. estaciones, invierno y primavera. Bimodal quiere decir que 2 veces tenemos invierno y primavera, no sino verano, y 2 veces tenemos verano, pero se intercalan. Verano, invierno, verano, invierno. Entonces, en este momento, para estos meses, lo que es abril, mayo y parte de mitad de junio, vamos a estar en lluvias. Y ya luego lo que es junio, julio y parte de agosto sería ya verano y así. Pero esto ha cambiado, ¿cierto? Entonces, esto ha cambiado debido a este efecto del calentamiento global. Entonces, si ahorita estaba lloviendo, pues las lluvias ya no van a ser tan constantes como lo eran antes. Entonces, esto va a afectar porque empieza a calentar y la gente que tenía algunos cultivos que se van para esta época, pues ya no los van a poder cultivar porque las condiciones cambian totalmente, entonces van a verse afectados sus cultivos y demás. La gente que vive a las orillas del río, pues se van a ver afectadas porque los niveles, los caudales de los ríos van a aumentar más de lo normal, entonces se van a inundar sus viviendas. La gente que vive en la costa, pues va a sufrir de huracanes. Pues acá en Colombia no se dan tanto los huracanes, pero si se dan algo en menor cantidad, no tan, tan en grandes magnitudes, pero se dan los vendavales, que son también corrientes de viento muy fuerte. No generan el huracán como tal, pero es algo derivado de ese impacto que se da. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿El calor hace que las vacaciones en las playas sean más divertidas? ¿Eso afectaría a los humanos? No. No, profesor. ¿Las fuertes lluvias ayudan a que los campesinos tengan cosechas de mejor calidad? ¿Será que una fuerte lluvia hace que una cosecha sea de buena calidad? Todo lo contrario, la daña. Porque, por ejemplo, si yo acabo de arreglar mi terreno para sembrar maíz y yo planté mis granitos uno a uno, el suelo está descubierto porque no ha crecido la semilla, pero resulta que empieza a llover mucho. ¿Qué pasa si llueve muy fuerte con esos granitos que acabé de sembrar? ¿Se ahoga la semilla? Se ahoga primero la semilla por mucha agua y pues el agua como cae tan fuerte saca la semilla, la desprotege de la tierra que la estaba cubriendo y pues no se va a dar, no va a crecer nunca la planta. ¿Listo? Al menos mi pepa de aguacate se está cubriendo bien. El fuerte calor ayuda a que las plantas se alimenten y tengan frutos. O sea, las plantas sí necesitan la luz solar, pero el calor ya así como nosotros también nos deshidratamos, las plantas también se deshidratan. Y más si no hay buena cantidad de agua. O sea que si hay mucho calor, pues no van a producir tampoco buenos frutos. Entonces, ¿cuál sería la que más nos afectaría? Muy bien. Las fuertes lluvias pueden provocar inundaciones en poblaciones cercanas a los ríos. Profe, por eso acá en Suba algunas veces llueve y hace calor así, pero eso pasa todos los días. Sí, pero resulta que en Bogotá, como estamos ubicados en una montaña, nuestro clima no debería ser así de caliente todos los días. Eso quiere decir que han cambiado las condiciones climáticas. Porque si tú le preguntas a tu abuelita o a otros familiares que lleven mucho más tiempo que nosotros viviendo acá en la ciudad, nos van a decir que el clima de Bogotá era totalmente distinto, era mucho más frío, ¿cierto? Y hoy en día, pues hace calorcito, pero no es una Profe, mi mamita dice que ella como vendía helados, ella cogía y dejaba el helado afuera y al día siguiente amanecía congelado. Exactamente. ¿Por qué? Porque las temperaturas de Bogotá siempre se habían caracterizado por ser muy bajas. Y con el cambio climático, pues vemos que día a día esto es distinto. Lo podemos vivir cuando estábamos allá en el colegio en las horas del descanso, el calor tan fuerte que hacía.
y eso no se sentía calor, pero no Profe, en ¿y la en los misma páramos magnitud también hace como calor? se siente hoy en día. Dime, Profe, dime. pero es que en el primer descanso hacía frío, pero salía el sol, entonces uno no sabía si hacía calor o frío. Exactamente, eso también es otra consecuencia de este cambio climático, que uno no sabe si salir bien abrigado, si no salir tan abrigado, si salir con sombrilla, si no salir con sombrilla, porque pues esas son todas las consecuencias que hemos venido sufriendo y también pues por culpa de nosotros. Las grandes ciudades de una u otra forma son muy culpables de todo este calentamiento global, porque allí es el mayor foco donde se encuentran muchas industrias, muchos vehículos, se generan muchos residuos, entonces todo esto afecta al medio ambiente. Así digan, pero ¿cómo vamos a contaminar si solo estamos en un lugar? Sí, pero resulta que todo el mundo, toda la biosfera es un ecosistema que circula, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita está de una u otra forma despejado, pero el viento arrastra estas nubes y hace que llueva en otro lugar, ¿cierto? O que las estaciones que se están terminando en otros lugares hacen que cambie el clima en otra parte del mundo. ¿Listo? Bueno. Continuamos entonces. Dice, la 9ª pregunta. Si disminuyen las plantas en el hábitat del elefante africano, sus poblaciones se verán. Entonces acá en la prueba, en la misma infografía, nos muestran que el calentamiento global está afectando a estas poblaciones. ¿Por qué? Porque resulta que el calentamiento global no es solo la contaminación, sino también la destrucción de ecosistemas. Al destruir yo ecosistemas, pues estoy destruyendo el hábitat de estas especies. Y estas especies dirán, pero el elefante, ¿qué importancia tiene? Sí, tiene una importancia. Cada ser vivo tiene un papel fundamental dentro de los ecosistemas. Entonces, ellos ayudan a controlar, pues, ellos como se alimentan de plantas, pues ayudan a manejar moderar los las residuos. plantas. No a moderar las plantas, sino bueno, de una Bueno, mantenerlas a raya. No, para Que no crezcan mucho, desviar que el no agua a desviar, ellos cuando se inunda la selva, que toman el agua. no, las que arrastran el agua hacia los ríos, los elefantes. con árboles, sí. Ok, no entiendo bien tu idea, pero bueno. Que toman el agua. Entonces, estos animales ayudan a mantener ese equilibrio, ¿cierto? Pero nos estamos afectando sus ecosistemas porque estamos acabando con la poca vegetación que hay allí en esas sabanas africanas. Lo mismo con los orangutanes. El aumento de las lluvias provoca que sus ecosistemas se inunden y pues ellos también se ven afectados porque no tienen a qué otro lugar ir. Por ejemplo, nosotros acá en Bogotá tenemos muchos humedales y resulta que en los humedales hay una especie que solo habita en los humedales. Ya estas especies que solo habitan en un humedal o en un ecosistema determinado y no se encuentran en ningún otro ecosistema, se llaman especies endémicas. Una especie endémica, ya sea de una animal o de una planta, quiere decir que solo se da en ese ecosistema. Y si yo destruyo ese ecosistema, ¿qué pasa con esa especie? Pues Pues se muere, se acaba. Se acaba, muy bien. Se muere porque no hay más alimento, no hay otro ecosistema en el que encuentre alimento y al destruirse su ecosistema, pues no tiene a dónde más ir porque no conoce ningún otro. Nunca ha estado en otro tipo de ecosistema, entonces le va a ser muy difícil adaptarse a otro ecosistema. Es una extinción, sí. Exactamente. Entonces, la respuesta aquí, ¿cuál sería? El acabar con esos ecosistemas, ¿beneficiaría o perjudicaría a esta especie? perjudicaría. Perjudicaría a estas especies. ¿Y de qué forma? ¿Por qué? Ahí hay un por qué. Porque las plantas son su fuente de alimento.
Muy bien. Entonces la respuesta sería, el disminuir el hábitat de los elefantes provocaría que su población se vea perjudicada porque las plantas que están siendo taladas, pues no crezcan más y ellos no tengan una fuente de alimento. Profe, ¿puedes correr el mouse, por favor? ¿Listo? Profe, dicen que algunos... Ya se te queda... Dime. Profe, Dime. profe, yo he visto en un programa llamado Animal Manía que están mostrando animales que están que hay especies en extinción y otras que Sobrepobladas. están muriendo y entonces y donde no sé y ahí explican dónde viven. Y no sé Se te por entrecorta qué, mucho pero y hay- no comprendo bien tu idea. Te explico mejor. O sea, que Zamora estaba diciendo que él ha visto en el programa de Animalía unas especies de animales que muestran que están en vía de extinción y otras especies que se están muriendo. No, Profe, ¿cuál era la respuesta de la 9? Que no me acuerdo. La C. Sí, perjudicado. obviamente en toda parte del mundo los animales se están extinguiendo porque a causa y culpa del ser humano que Como el está mamut. invadiendo sus territorios con el fin ¿Mano? de extraer y extraer recursos para beneficio de él sin pensar en que le está causando daño y Profe, perjudicando pero si a ya las especies que se extinguieron encuentran un allí. montón de animales, como el Dime. mamut. Que si ya se extinguieron un montón de animales, como el mamut. Bueno, pero el mamut se extinguió mamut por lo otras matamos causas nosotros más para no por culpa del ser humano. Ah, pues, profe, entonces, ¿por qué se murió? Los indígenas, ¿no, Eh, profe? Eso fue en la era de hielo. Exactamente. ¿Se murió Manny? ¿Se murió Manny? Bueno, ahí en la película de la era de hielo te explican los motivos por los cuales esta especie, que es muy similar a los elefantes, se extinguió, que fue en un periodo de la era de hielo. ¿Listo? Fue lo que ocurrió con los Por eso le mismos llamamos la era de hielo. Bueno, chicos, días. ¿hasta aquí tienen alguna duda, pregunta? No, señora. Bueno, No, chicos, señora. entonces, bueno, chicos, escúchenme por favor. Ahorita más tarde yo les voy a enviar un documento con las preguntas que vamos a trabajar mañana. Mañana vamos a trabajar la retroalimentación de la prueba 6 y 7. ¿Listo? Entonces yo ahorita más tarde con el profesor Sergio les envío el documento para que vayan anotando esas preguntas y ya solo mañana las trabajaríamos en clase igual que hemos venido haciendo. ¿Listo? Profe, ¿por qué no nos la mandas esta tarde, pues, para que vayamos adelantando y mañana no nos toque levantarnos totalmente temprano? Por eso, eso fue lo que acabo de decir, que ahorita más tarde les envío las preguntas. Sergio. Dora, Bueno, profe. Entonces nos vemos ahorita, descansemos un momentico y ya ahorita nos vemos en la próxima clase. ¿Listo? Los que vean las preguntas, pues pónganse a adelantar. Ya nos vemos. Chao. Profe, y yo ya copié las preguntas.